Además de las bellezas, las historias y las curiosidades de los lugares que vamos conociendo en este viaje musical, en este canal también vas a encontrar consejos para viajar con poco presupuesto, para moverte por el mundo compartiendo tu arte y para ahorrar en alojamiento con cosas, por ejemplo, como los voluntariados. Pero hay otra forma de ahorrar en alojamiento y es haciendo uno de los mejores trabajos del mundo según nuestra Por perspectiva, lo menos para nosotros, sí. Que es cuidar mascotas. Ahora, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Dónde? Los pros y los contras, tips, consejos, mucha, pero mucha ternura y hasta un regalo para vos en el siguiente video. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Hacer house sitting significa cuidar de un hogar, de sus pertenencias y generalmente de las mascotas que habitan en ella, mientras el dueño o la dueña de la casa se ausenta por un tiempo, que pueden ser simplemente días, semanas, meses o hasta incluso un año. Y este tipo de experiencia se consigue a través de diferentes páginas web que todas funcionan con sistemas de referencia, de la misma forma que funciona Airbnb, Couchsurfing, etc. Esto quiere decir que al finalizar el intercambio, tanto los cuidadores como los dueños de los hogares se dejan comentarios mutuamente en sus respectivos perfiles y después esos comentarios funcionan como para medir la confianza o la confiabilidad de esas personas para futuras experiencias. Es importante aclarar que esto no es un trabajo pago, sino lo que vas a obtener a cambio es la posibilidad de permanecer temporalmente en el domicilio mientras el dueño o la dueña está de viaje sin tener que pagarle alquiler y generalmente sin tener que pagar tampoco ningún impuesto extra como puede ser electricidad, etc. Aunque sí lo que tenés que pagar es la aplicación a la página web que elijas para buscar y aplicar a estas diferentes casas. Y hablando de eso, si te interesa hacer este tipo de intercambios, quédate hasta el final del video porque tenemos un regalo para vos. A diferencia de otros tipos de intercambios como lo pueden ser los voluntariados, en este caso en particular los gastos de la comida de que vos consumas corren por tu propia cuenta. Si no sabes a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos voluntariados, que básicamente es cambiar horas de trabajo a cambio de alojamiento y comida, te dejamos estos videos recomendados que tienen todo lo que necesitas saber al respecto. Es apoyo. Los gastos de los alimentos de las mascotas, o por ejemplo si la mascota se enferma y hay que llevarlo al veterinario, todo eso corre a cuenta de la dueña o el dueño. Los house sitting funcionan por acuerdos mutuos. Los dueños básicamente ponen las tareas y las responsabilidades que tiene que hacer la persona que quiera encargarse de cuidar su casa y después están uno en leer y ver si le interesa tomar ese tipo de responsabilidades y tareas y en todo caso ahí sí aplicar al house sitting a ponerse como candidato. En nuestro caso nos ha tocado la ardua y difícil tarea de cuidar a ellos. Él es Finn, el más viejito y el padre de los cachorros. Él es Toto, uno de los cachorros que se va de joda, que le gusta salir a pasear solo. Él es Buck, otro de los cachorros que le gusta irse de fiesta. Él es Tom, el otro cachorro que se hace el que tiene carita de bueno, pero es el más bardero de todos. Mira, negra, esta hermosa es Shiva, la mamá de todos los cachorritos. Y bueno, díganme ustedes, ¿a quién abrazarían primero? ¿Quién creen que es el más tierno de todos? Hay que tener en cuenta que en house sitting se cuidan hogares. Esto quiere decir que estas casas o departamentos tienen todas las comodidades que la persona que vive allí cree necesarias. Pero entonces te puede pasar de que te encuentres con una casa con elementos mucho más lujosos o cosas que vos ni siquiera tenías en tu propia casa. Sí, conocemos casos de gente que se ha quedado en casas con pileta, con máquinas para hacer gimnasia, con huertas y otras cosas más, pero mínimamente te vas a encontrar lugares con una buena cocina y a veces y en general con muy buen wifi, lo que lo hace ideal no solamente para gente que le gustan las mascotas, gente que se quiera quedar parada por un tiempito, por unos días, por unas semanas, sino también para gente que trabaja de forma online. Yo tengo una pregunta, ¿vos dejarías tu casa de cuidado de desconocidos y tus mascotas también? Hacénoslo saber en los comentarios que nos interesa tu opinión. Algo que está buenísimo de esto es que te permite hospedarte en lugares en los que seguramente no cuadrarían dentro de tu presupuesto viajero. Como por ejemplo esta casa en la que nos estamos hospedando actualmente, que tiene 2 pisos, un montón de habitaciones y demás lujos, que se escapa de nuestro presupuesto porque ya buscamos online y unas casas con estas similitudes en la zona está alrededor de 120 euros la noche. Algo que claramente no cuadra pero ni un poco con el presupuesto viajero que manejamos. Y para obtener esto hacemos las siguientes tareas. Chao, Aldi, voy a trabajar.
Básicamente las tareas son jugar con ellos. Darles cariño. Alimentarlos una vez al día. Juntar la caca. Esto no es nada comparado con la caquita de caballo. Y mantener limpia la casa. No es necesario que estés todo el tiempo dentro de la casa, eso es algo que lo charlas con el dueño o la dueña, pero sí es importante que respete las rutinas que tienen las mascotas y obviamente las normas de la casa. ¿Cómo completar el perfil? Bueno, cuanto más completo esté justamente, va a ser mejor. Cuanto más detallada, honesta, sincera sea toda la info que pongas, vas a tener más chances de que la persona, la dueña de la casa o el dueño de la casa se interese en tu perfil y tengas más chances de realmente poder ir a cuidar esos animales y la casa. Lo principal a completar en el perfil para nosotros son 3 cosas. La primera es la foto, que estaría buenísimo que se vea bien tu cara para que las personas rápidamente puedan identificar quién es la persona que está aplicando a cuidar su casa. Y además estaría buenísimo si tenés la posibilidad de elegir una foto que cuente algo de tu historia, que cuente más o menos quién sos en una sola foto. Lo segundo que te van a pedir es contar la experiencia previa que tenés haciendo este tipo de tareas. En nuestro caso nunca habíamos utilizado una plataforma de house sitting, así que no teníamos experiencia para mostrar en este tipo de plataformas, pero sí todas las tareas que ya habíamos desarrollado de este tipo haciendo voluntariados o las veces que hemos cuidado las casas de amigos o mascotas de amigos. ¿Quién se fue de joda? Siempre saltan, ya nos había advertido de esto la dueña y después igual por suerte vuelven, así que todo bien. Y tercero, te van a pedir completar por qué querés hacer este tipo de experiencias. Y ahí es un buen momento para contar tu historia y lograr empatizar con la persona que después te va a elegir o no frente a otros candidatos. Pero entonces, ¿dónde completar ese perfil? Bueno, hay varias páginas, pero las más conocidas son Trusted House Sitters y Nomador. Pero también están, por ejemplo, todas estas. Sí, también después hay páginas específicas de algunos países en donde puedes encontrar house sitting exclusivos de X país, así que también pueden buscar por ahí. Pero además hay páginas del estilo como House Sit Search que recopilan distintos house sitting de los diferentes sitios web, entonces después puedes entrar, ver toda la lista, buscar por países y después si te interesa uno en particular, después vas y te inscribís en la página que tiene ese house sitting. Nosotros utilizamos Trusted House Sitters, que como dijimos es de las más conocidas, y hoy día actualmente la suscripción anual está en $129. Pero nuestro regalito, lo que tenemos para vos, es un descuento del 25% en la suscripción anual para nuevos miembros. O sea, esto te permite ahorrarte más de $30 en la inscripción. Y es un montonazo porque también después, al ser anual, lo puedes utilizar un montón de veces, puedes aplicar a todos los house sitting que quieras a través de esa página y ahorrarte muchísimo en alojamiento. Este descuento te lo dejamos junto a otros descuentos muy útiles para tu viaje, como por ejemplo descuentos en Airbnb, descuentos en transporte, en seguros de viaje, todos en la descripción del video, pero también nos podés consultar por cualquiera de ellos en nuestras redes sociales. Este es otro tipo de experiencia más que demuestra que hay muchas formas de viajar con poco presupuesto, pero sobre todo que hay gente en el mundo que confía en otras y que está dispuesta a ayudar también. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Si te ha interesado y gustado la información, te invitamos a hacérnoslo saber con un like y un comentario. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y apretar la campanita de notificaciones. Nosotros te dejamos por el momento con estos recomendados y nos estamos viendo y escuchando en el próximo video.